Resulta fascinante imaginar la entrada a una cocina de la más alta exigencia hoy en día. Ujú, totalmente. Lo primero que te viene a la mente son llamas enormes. Sí, sí, sartenes volando por los aires. Un nivel de estrés palpable y, por supuesto, un chef al borde del colapso nervioso. Exacto, gritando órdenes a todo el mundo. Pero claro, ¿y si en lugar de ese caos, lo que dominara el ambiente fuera un silencio absoluto? Ostras, un contraste brutal. Brutal, sí. Imaginemos un espacio donde el jefe de cocina está lavando la piel de una humilde zanahoria con el mismo nivel de reverencia, de lentitud y de cuidado que si estuviera, no sé, puliendo una estatua de oro macizo. Es una imagen preciosa, la verdad. Y choca frontalmente con la cultura moderna. Completamente. Especialmente con la forma en que se aborda la nutrición hoy en día. Actualmente parece que todo se reduce a, digamos, una especie de cálculo de ingeniería fría. Ujú. Contar calorías. Contar calorías, medir macronutrientes, registrar datos en aplicaciones móviles sin parar. Es como si el cuerpo humano fuera una máquina. Eso es, una máquina a la que simplemente hay que ponerle el combustible correcto para modificar su aspecto físico. Es un panorama súper mecanicista. Y muy agotador, ¿eh? Porque al dividir el plato en porcentajes estrictos y buscar obsesivamente, pues, gramos de proteína o evitar azúcares a toda costa, Que genera una ansiedad constante, vaya. sí, genera muchísima ansiedad y a menudo se pierde por completo la conexión fundamental con lo que realmente significa nutrirse. O sea, el acto de comer se reduce a una transacción biológica. Ya. Se olvida el contexto, se olvida el origen de los alimentos y sobre todo el estado mental con el que se consume. Exacto, una mera transacción biológica. Y por eso, en nuestra inmersión profunda de hoy, el objetivo es explorar una filosofía que funciona como el antídoto perfecto para esa ansiedad moderna frente a la comida. Es un enfoque fascinante. Lo es. Se trata de un concepto originado en los monasterios Zen de Japón, una práctica donde el propósito al sentarse a la mesa no tiene absolutamente nada que ver con el peso físico ni con la estética, sino con el progreso espiritual. Ujú. Y la misión de este análisis a fondo es descubrir cómo la preparación y el consumo de alimentos pueden transformarse, dejando de ser una simple necesidad de supervivencia para convertirse en un camino directo hacia la iluminación. Suena ambicioso, pero es real. Es un atajo mental brillante para quienes buscan aplicar una conciencia mucho más profunda a las rutinas diarias. Vale, vamos a analizar esto, porque no es posible comprender qué hay en el menú sin entender primero la inmensa motivación histórica que hay detrás de los fogones. Claro, es imposible separar el plato final de la filosofía que lo sustenta. Esta tradición culinaria recibe el nombre de Shojin Ryori. Shojin Ryori. Exacto. Y para entender su magnitud, resulta imprescindible observar su etimología, porque el propio nombre ya es una declaración de intenciones radical. Su traducción literal es comida para el progreso espiritual. Madre mía, nada de comida rápida, desde luego. Nada. Si se desglosan los términos, sho significa avanzar o purificar, y jin se refiere al espíritu o a la energía vital. Ya, pero no la energía de las calorías, supongo. No, para nada. No es la energía entendida como los carbohidratos que proporciona un plato de pasta antes de correr una maratón, Claro. sino una energía de purificación interior. Esa definición establece un cambio de paradigma total. Y tengo entendido que esta tradición tiene unas raíces súper profundas, ¿verdad? Muy profundas. Nació y se perfeccionó en los monasterios Zen de Japón, pero bebió directamente de la influencia de monjes que viajaron a China allá por el siglo XIII. O sea, ¿hubo un intercambio cultural masivo? Sí, que cristalizó en las montañas japonesas. Y todo el edificio culinario de esta práctica se sostiene sobre un único pilar inquebrantable que es el principio de la no violencia, un concepto filosófico conocido como ahimsa. Ahimsa. Y aquí me surge una duda, una especie de fricción al comparar épocas. A ver, dime. Porque hoy en día existe mucha familiaridad con el veganismo ético. Las dietas basadas en plantas suelen estar impulsadas por, la preocupación medioambiental, la reducción de la huella de carbono o el rechazo a la industria cárnica. Sí, motivaciones muy globales. Exacto. Pero si el Shojin Ryori busca purificar el espíritu del propio monje mediante la ahimsa, ¿no resulta esa motivación un poco, no sé, aislada o incluso egoísta? Es decir, ¿se centra únicamente en la pureza de quien come en lugar de intentar salvar el mundo exterior? Lo fascinante de esto es cómo esa motivación aparentemente interna cambia por completo la mecánica del acto de comer. Y cómo esa paz interior no se queda aislada, sino que irradia hacia afuera.
A ver, explícame eso. Pues mira, en el veganismo moderno, las motivaciones suelen ser externas e interconectadas con problemas globales, como decías. En el Shojin Ryori, bajo el principio de Ahimsa, la no violencia es bidireccional. Ah, vale. Por supuesto, hay una no violencia hacia el animal que no se sacrifica, pero el enfoque principal es la no violencia hacia el propio espíritu y la mente del practicante. Entiendo. O sea, no contaminarse uno mismo. Exacto. Al consumir alimentos obtenidos pacíficamente, la persona purifica su cuerpo para que no sea un obstáculo durante la meditación. Y aquí está la clave para responder a esa duda que tenías. Un monje no busca la iluminación para guardársela en un cajón. Ya, claro. La busca para poder servir mejor a los demás con una mente clara y compasiva. Es una herramienta de transformación personal que es requisito previo para la acción ética en el mundo. Ostras, es una aclaración fundamental. Yo estaba asumiendo cosas que no eran. No se busca la pureza por vanidad espiritual, sino como requisito para alcanzar un estado mental óptimo. Eso es. Y claro, si la base innegociable es esa no violencia y la búsqueda del silencio meditativo, supongo que eso redefine drásticamente los ingredientes permitidos en la despensa, ¿no? Drásticamente se queda corto. Pasar de la teoría filosófica a la tabla de cortar trae sorpresas considerables. Ya me imagino. Se trata de una cocina estrictamente vegetariana, casi siempre vegana, lo cual implica la erradicación total de la carne y el pescado. Bueno, esa parte es bastante previsible. Sí, pero hay una regla específica que resulta muy chocante para la mentalidad culinaria occidental. Es la prohibición absoluta de los llamados 5 vegetales acres. ¿Ah, sí? Esa es una restricción que descoloca a cualquier profesional de la gastronomía. Totalmente. Y no es para menos. Estamos hablando de prohibir el ajo, la cebolla, el puerro, la cebolleta y la chalota. Nada, ni un gramo de ninguno de ellos. O sea, se elimina de un plumazo la base aromática del 90% de los guisos del mundo. El clásico sofrito desaparece. Desaparece por completo. Y el motivo entiendo que no es una alergia o un capricho estético. No, no. La creencia es que el sabor punzante y, digamos, excesivamente intenso de estas raíces altera la calma mental. Ah, qué curioso. Se considera que el ajo o la cebolla calientan la sangre, agitan los sentidos y, por tanto, despiertan deseos mundanos que entorpecen la meditación. Madre mía, aquí es donde se pone realmente interesante, porque si hacemos una analogía musical, quitar el ajo y la cebolla de una cocina es exactamente como quitarle la sección de percusión a una orquesta sinfónica. Qué buena analogía, sí. De repente, los tambores ya no marcan el ritmo a base de golpes fuertes. Entonces, ¿cómo es posible construir un perfil de sabor satisfactorio, complejo y con profundidad sin esa percusión básica? Esto plantea una pregunta importante sobre cómo las restricciones extremas son, paradójicamente, el mayor catalizador de la creatividad humana. Totalmente de acuerdo. Cuando se retiran las herramientas más ruidosas e invasivas, como el ajo y la cebolla, ocurre algo mágico en la percepción sensorial. De repente se pueden escuchar los instrumentos de cuerda más sutiles. Claro, el paladar se limpia. Exacto. Se obliga al paladar a prestar atención a los susurros de los demás ingredientes. Al no poder enmascarar un plato con un sofrito abrumador, la calidad intrínseca del vegetal principal tiene que sostener toda la experiencia. ¿Es como trabajar sin red de seguridad? Eso es. Y para lograr esa profundidad sin usar la fuerza bruta del ajo o de la carne, se recurre a la química pura del sabor, protagonizada por ingredientes como el sésamo, el tofu, el fu. Espera, el fu, eso es un gluten de trigo, ¿verdad? Sí, es un gluten de trigo con una textura esponjosa fascinante que absorbe muchísimo sabor. Y también usan caldos maestros a base de algas y setas. Esa alquimia para sustituir a la carne y al sofrito es algo en lo que merece la pena detenerse. Porque, a ver, a nivel biológico, el cerebro humano anhela instintivamente esa sensación de saciedad. Ese sabor sabroso y profundo que suele aportar la grasa animal. Es un instinto de supervivencia básico, sí. Entonces, ¿cómo logran engañar o satisfacer a esa biología sin romper sus propias reglas sagradas? Pues la respuesta está en la maestría absoluta del umami. El famoso quinto sabor. Ese mismo. Aunque la ciencia moderna no le puso nombre hasta principios del siglo XX, los monjes del Shojin Ryori llevaban siglos dominando su química. El umami es ese quinto sabor profundo, persistente y carnoso. Y lo logran sin animales. Sin usar un solo gramo de proteína animal. Para lograrlo, desarrollaron el kombu dashi, que es un caldo fundamental en su cocina.
Ajá. El alga kombu es extremadamente rica en ácido glutámico y por otro lado utilizan setas shiitake secas que están cargadas de ácido guanílico. Suena a clase de química avanzada. Es que lo es. Cuando se combinan estos dos elementos vegetales en una olla, no ocurre una simple suma matemática, donde 1 más 1 son 2. Ocurre algo exponencial, supongo. Ocurre una sinergia multiplicadora fenomenal. El sabor umami estalla, llegando a ser hasta 8 veces más potente. Ese caldo impregna el tofu o el fu y de repente el cerebro que lo consume registra una satisfacción y una saciedad inmensas, ¡Ostras! idénticas a las que sentiría al comer un estofado de carne de cocción lenta. Es pura ingeniería del sabor a través de la observación y el respeto por el ingrediente. Y además hay una devoción inquebrantable por la estacionalidad en esta práctica. Sí, el respeto por los ritmos de la naturaleza. Se utilizan raíces densas en el duro invierno para aportar calor y brotes tiernos y ligeros en primavera. Es una cocina que ancla al comensal irremediablemente al presente, a lo que la tierra ofrece en ese instante exacto. Ni más ni menos. Pero claro, tener ingredientes puros y un caldo sabroso no es suficiente para construir una comida completa que alimente a todo un monasterio. Se necesita un mapa, una estructura. Y aquí entra en juego un concepto deslumbrante que es la regla de los 5. Ah, sí, la arquitectura del menú. Un sistema que reemplaza el caos de los ingredientes excitantes por una matriz de armonía casi matemática. Es un algoritmo perfecto de diseño gastronómico y nutricional. En el Shōgin Ryori, un menú jamás se deja al azar, ni a la inspiración desordenada del momento. Nada de improvisar sobre la marcha. Nada. Se construye meticulosamente cruzando 3 ejes fundamentales. Y cada uno de esos ejes contiene exactamente 5 elementos. Vamos a diseccionar esa matriz, porque yo estoy convencido de que es de una brillantez absoluta. El primer eje corresponde a los 5 colores. Ujú. Cada comida servida debe incluir un elemento de color verde, uno amarillo, uno rojo, uno negro y uno blanco. Así es. Esto garantiza un impacto visual hermoso, por supuesto, pero la razón subyacente es la nutrición biológica. Siglos antes de que los nutricionistas contemporáneos acuñaran la frase de «cómete el arco iris para asegurar un espectro completo de vitaminas», esta disciplina ya lo había sistematizado por completo. Exactamente. Y hay un detalle con los colores muy interesante. El color negro, que a menudo es el más difícil de integrar de forma natural en un plato, es vital. Es verdad, ¿de dónde sacan el negro? Se consigue utilizando semillas de sésamo negro tostadas, algas oscuras o ciertas variedades de setas. Y resulta que estos ingredientes negros son precisamente los que aportan las cargas más pesadas de minerales esenciales como el hierro o el calcio. Claro, compensando las carencias de una dieta basada en plantas. Eso es. Luego se despliega el segundo eje, que son los 5 sabores: dulce, agrio, salado, amargo y el ya mencionado umami. Y supongo que la norma inquebrantable aquí es el equilibrio. Totalmente. Ningún sabor tiene permitido dominar o silenciar a los demás. Es la antítesis de la comida ultraprocesada moderna, donde, ya sabes, el exceso de sal o de azúcar secuestra las papilas gustativas. Sí, te anestesia el paladar. Aquí, en cambio, se orquesta una verdadera democracia sensorial. Una democracia donde todos los ingredientes tienen voz, pero ninguno grita. Es una imagen preciosa. Y para cerrar este algoritmo está el tercer eje, que aborda las 5 técnicas de preparación. Sí, las técnicas culinarias. Todo menú debe presentar obligatoriamente algo crudo, algo hervido, algo frito, algo cocinado al vapor y algo a la parrilla o asado. Es una barbaridad de trabajo si lo piensas. Lo es. Y ahora bien, es posible que, al escuchar sobre tantas reglas matemáticas y matrices estrictas, surja la duda de si esto no convierta la comida en algo clínico, algo aburrido y opresivo para quien cocina. Una camisa de fuerza culinaria. Sí, podría parecer una camisa de fuerza, pero yo hago la analogía con la poesía clásica. Escribir un soneto exige reglas estrictas de métrica, sílabas y rimas. Sin embargo, es justamente esa estructura implacable la que obliga al poeta a exprimir su ingenio para encontrar las metáforas más hermosas. ¡Qué bonito! Lejos de limitar, la estructura libera. Y esa es la paradoja del zen aplicada a la cocina.
Cuando las reglas del juego están fijadas con tanta claridad, o sea, tengo que incluir algo rojo, algo amargo y algo al vapor, la mente se libera del peso enorme de la indecisión. La famosa fatiga de decisión. Exacto. La energía mental ya no se gasta en divagar sobre «ay, ¿qué cocinaré hoy?», sino que se enfoca intensamente en cómo voy a extraer la máxima expresión de esta humilde hoja de espinaca dentro de los parámetros establecidos. O sea, la limitación fomenta un estado de concentración absoluta. Absoluta. Y esa concentración absoluta es el puente perfecto hacia el siguiente pilar de esta filosofía. Porque ejecutar semejante matriz matemática de colores, sabores y técnicas sin cometer errores y sin ingredientes comodín requiere algo más que habilidad técnica. Requiere estar muy presente. Exige estar radicado en el presente, sí. Requiere una mentalidad que hoy en día la alta cocina intenta imitar bajo la etiqueta del desperdicio cero, pero que en estos monasterios tiene un trasfondo existencial profundo. Sí, porque, a ver, el desperdicio cero contemporáneo suele nacer de una necesidad económica o de una preocupación ecológica loable. Pero en el contexto del Shoshin Ryori, tirar un trozo comestible a la basura se considera una afrenta espiritual. Una afrenta, wow. Es una falta de respeto inmensa hacia dos frentes: hacia la naturaleza sagrada que proporcionó la vida del alimento y hacia el sudor y el tiempo del agricultor que lo cuidó. Claro, hay mucha gente detrás de cada ingrediente. Por eso se desarrolla una reverencia hacia lo que normalmente se considera desecho. Los ejemplos prácticos de este nivel de atención son fascinantes. Se aprovechan las pieles de las zanahorias, se cocinan las hojas ásperas de los rábanos e incluso el agua sobrante después de lavar los granos de arroz se utiliza para espesar caldos o limpiar. Todo se usa. Cada milímetro de materia orgánica es tratado con dignidad. Y la persona encargada de orquestar este nivel de respeto extremo en el monasterio no es un pinche cualquiera. No, para nada. Se le conoce como el tenso, el monje jefe de cocina. Y lejos de ser un trabajo de castigo, escondido entre ollas, es uno de los cargos de mayor honor y jerarquía en toda la comunidad. Es un líder espiritual, de hecho. Su misión no es simplemente evitar que los demás pasen hambre. Su objetivo último es alcanzar su propia iluminación a través del acto desinteresado de servir y nutrir a sus compañeros. O sea, un liderazgo basado en la humildad absoluta. Absoluta. El texto clásico que rige esta labor, escrito en el siglo XIII, por cierto, especifica que el tenso debe cocinar con un espíritu alegre y magnánimo. Nada de gruñir en la cocina. Nada. No hay espacio para la frustración si los ingredientes son pobres, ni para el orgullo si el plato sale delicioso. Se exige anular el ego por completo. Y ahí volvemos al contraste brutal del que hablábamos al principio. Es inevitable comparar mentalmente la figura serena y silenciosa del tenso con la figura de culto del chef estrella contemporáneo. Es la noche y el día. La televisión y la cultura pop han mitificado la idea de que la excelencia culinaria requiere narcisismo, tiranía y rabia. Se aplauden los platos arrojados a la basura por no estar perfectos y los gritos en la línea de servicio. Sí, se ha glorificado el estrés. En cambio, el tenso opera en una frecuencia existencial completamente opuesta. Hay una metáfora en esta tradición que lo resume de una manera sobrecogedora. Se espera que el cocinero trate cada humilde grano de arroz y cada hoja de col con la misma reverencia, delicadeza y asombro que si estuviera sosteniendo entre sus manos una estatua del Buda. Es maravilloso. Es imposible enfadarse o tener un ataque de ego cuando se percibe lo divino en una brizna de perejil. Y el impacto de tratar los ingredientes con esa reverencia trasciende los muros del monasterio, porque la mente pacificada e hiperconcentrada del monje, obligada a innovar dentro de unas reglas estrictas para sobrevivir, acabó generando descubrimientos culinarios excepcionales. Es verdad, no se quedó solo ahí. Claro, aunque a veces se perciba a estos monasterios como ecosistemas cerrados y aislados de la sociedad, la realidad es que sus laboratorios de cocina silenciosa alteraron para siempre el curso de la gastronomía mundial. Esa es una de las revelaciones más impresionantes. Saber que la disciplina monástica es el origen directo de platos que hoy en día cualquier persona en casi cualquier ciudad del mundo pide a domicilio para cenar viendo una serie un viernes por la noche. Es increíble, ¿sí? El legado moderno del Shoshin Ryori es colosal. Alimentos que hoy se consideran los pilares comerciales e indiscutibles de la cocina japonesa popular nacieron de esta rigurosa práctica espiritual. El tofu, que ya se ha mencionado por su química, es uno de ellos. Pero hay otro ejemplo que resulta verdaderamente espectacular. ¿La tempura?
El tempura, sí. La evolución de la tempura es un caso de estudio maravilloso sobre cómo una restricción impulsa la perfección técnica. Cuéntame más sobre esto, porque el origen es curioso. Pues mira, la técnica original de rebozar y freír alimentos en abundante aceite fue de hecho introducida en Japón por misioneros y comerciantes portugueses. O sea que era una técnica completamente extranjera. Extranjera total. Pero fueron los monjes del Sojin Ryori quienes la adoptaron por pura necesidad matemática y calórica, y la elevaron a la categoría de arte. Es cierto. Ahí es donde la necesidad se cruza con la regla de los 5 de la que hablábamos antes. Al tener prohibida la carne y sus grasas, los monjes necesitaban desesperadamente densidad calórica para sobrevivir a los gélidos inviernos en las montañas. Y calorías rápidas, además. Además, necesitaban obligatoriamente una técnica de fritura para completar la matriz de su menú, equilibrando así los platos crudos y al vapor. Claro, el eje de las técnicas. Pero no podían hacer una fritura pesada o grasienta que entorpeciera la digestión y arruinara la meditación. Así que aplicaron su atención plena y su meticulosidad obsesiva para refinar la masa y controlar la temperatura del aceite, Con una precisión milimétrica. creando esa costra de rebozado pálida, ligera, crujiente y etérea que hoy se conoce y se venera como tempura. Entonces, ¿qué significa todo esto al final? Pues es de una ironía maravillosa. Lo que hoy en día se percibe habitualmente como un antojo rápido, comida reconfortante o el plato estrella de una cadena de restaurantes comerciales, es en el fondo el subproducto brillante de un grupo de ascetas perfeccionando una disciplina espiritual de altísima exigencia. Pues si conectamos esto con el panorama general, se hace evidente un patrón histórico fascinante. La devoción religiosa y sus rigurosas restricciones han sido uno de los motores de innovación gastronómica más potentes de la humanidad. Sin duda. Ocurrió en Europa también. Exacto. Ocurrió en Europa, donde el rigor de los monjes trapenses y cistercienses perfeccionó los procesos de maduración de los quesos y la elaboración de cervezas complejas. Cervezas buenísimas, por cierto. Y ocurrió en Asia, donde la necesidad de sustituir la carne empujó a dominar la fermentación de la soja, el arte del umami y las técnicas de fritura ligera. El objetivo final de estos monjes no era ganar una estrella culinaria ni hacerse famosos. No, qué va. Buscaban limpiar el cristal de su propia mente para ver la realidad con claridad. Sin embargo, en ese proceso de búsqueda de la iluminación, dejaron a la humanidad un legado técnico y sensorial incalculable. Es una maravilla de paradoja histórica. Esto proporciona la perspectiva perfecta para recapitular el camino recorrido a lo largo de este análisis. Ha sido un viaje intenso. Se ha desgranado cómo el Shojin Ryori logra un verdadero milagro conceptual. Transforma el acto mundano y biológico de ingerir calorías en un ejercicio espiritual de la máxima exigencia. Lo consigue erradicando los sabores estimulantes que agitan la mente, imponiendo la hermosura matemática de la regla de los 5 para obligar a la innovación, y cultivando la devoción humilde del tenso, que trata cada recorte de vegetal y cada gota de agua con un respeto infinito, ejecutando un sistema de aprovechamiento total que hoy por hoy resulta más vital que nunca. Totalmente. La pertinencia de esta filosofía en el contexto actual es gigantesca. Existe una auténtica epidemia de desconexión alimentaria. Una barbaridad. Se ingieren grandes cantidades de comida de forma completamente inconsciente, masticando sin saborear frente a la pantalla de un teléfono móvil. El famoso comer en automático. Exacto, ignorando por completo de dónde proviene el ingrediente y el impacto de su producción. Abrazar mentalmente el Shojin Ryori sirve como un freno de emergencia frente a ese automatismo y, por supuesto, ofrece una clase magistral sobre el respeto hacia los recursos naturales en una época asolada por el desperdicio masivo de comida. Es una lección de humildad tremenda. Recuerda que cada ingrediente posee un valor intrínseco y sagrado que va mucho más allá de la etiqueta del precio en un supermercado. Totalmente de acuerdo. La observación y el respeto por el proceso cambian por completo la experiencia. Y para cerrar esta inmersión profunda, surge una invitación natural a intentar aplicar algo de esta cocina consciente en casa. Ojalá mucha gente se anime. Quizás preparando un plato de temporada en total silencio, prestando atención al sonido del cuchillo y al aroma de las raíces. Pero, llevando esto un paso más allá, queda flotando una reflexión final mucho más expansiva. A ver. Si el simple acto de preparar una comida con atención plena, si el hecho de tratar una mondadura de zanahoria o un grano de arroz solitario con la reverencia de quien limpia una joya puede pacificar la mente y conducir a la iluminación,
Cabe preguntarse qué sucedería si se adoptara la mentalidad del tenso en otros rincones de la existencia. Uf, eso lo cambia todo. ¿Qué pasaría si las tareas más grises y mundanas se abordaran con ese mismo nivel de gratitud y presencia? Si la acción de barrer el polvo de una habitación, doblar meticulosamente una montaña de ropa limpia o incluso redactar un correo electrónico burocrático se ejecutara no como una carga, sino como un ejercicio de atención total al detalle. ¿Podría cualquier rutina, por invisible o pesada que parezca, convertirse repentinamente en el propio Shojin Ryori personal? Queda esa idea flotando para la reflexión.